esta hora reciban bendición de Dios, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. En esta hora vengo con el propósito y el compromiso de bendecirlos por medio de este testimonio. Y una razón de ellas es para que todos aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón, que no han conocido al Señor, vengan a sus vidas. Y yo quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Voy a compartir mi testimonio con ustedes, con pueblo de Dios, con gente no cristiana, creyendo que va a ser una bendición. Y parte de mi vida, de mi testimonio, voy a compartir con todos ustedes quizás un 85% de lo que es mi testimonio. Quiero decirles que no estoy mintiendo ni estoy exagerando. Simplemente voy a compartir con ustedes lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia. Nací en un hogar humilde, religioso, rodeada de 12 hermanos. Crecimos y nos fueron enseñando nuestros padres las culturas de esta tierra, sus religiones y todo lo que en fase se habla de cultura. Nos fueron educando conforme ellos pudieron y asimismo en la religión. Crecí, llegué a una edad donde podía hacer mi primera comunión. Hice mi primera comunión, luego confesaba, comulgaba y acudía a todas las ceremonias que se hacían en la iglesia. Pero cierto día llegó algo a mi vida que cuando llegaba el momento de confesar, yo le confesaba al sacerdote todos los pecados, podemos decir. Y para ser perdonada me decía, tenés que rezar 3 Aves María, tenés que ir a rezar 4 Dios te salve María, tenés que rezar 5 Padres Nuestros, 3 credos, y libre de eso, sembrar unos 5 arbolitos. Y si estos arbolitos que sembraste y se pegaron es porque Dios te ha perdonado. Y si no se pegan es porque Dios no te ha perdonado. Pero mi fe iba creciendo en la religión de tal manera que no me importaba lo que me dijeran, que hiciera, que yo lo hacía. Luego con los años pertenecí al coro de la iglesia, cantábamos en las misas, luego participábamos en los diferentes actos que se realizaban, cantábamos en 9 días, en procesiones, en cabo de año, ahí estábamos nosotros cantando. Cuando habían procesiones íbamos cargando aquellas andas. La gente del pueblo, de la región donde yo vivo, se dan cuenta de todo lo que en esta hora yo estoy hablando, que no es una mentira, sino que es una realidad. Y cuando hablamos de una persona religiosa, es totalmente religiosa. No íbamos nosotros, no nos desviábamos de la religión, no íbamos a fiestas, no íbamos a bailes, no íbamos detrás de ninguna moda, sino que de la iglesia para la casa. En otras palabras, me considero que era yo más religiosa que los sacerdotes, porque ellos aún toman sus tragos y fuman sus cigarrillos, y yo estaba totalmente apartada de todo aquello.
Y fui creciendo más aún en la iglesia, que de tal manera había un grupo de mujeres y de hombres que nos dedicábamos al arreglo de la iglesia. Cuando era el tiempo de Semana Santa, arreglar los altares, las cortinas, las flores, que las ropas de los ídolos armonizara todo en un mismo color. Y hacíamos esto con mi hermana. Limpiábamos los ídolos. Recuerdo que los limpiábamos con tomates fríos envueltos en tela de algodón. Los limpiábamos, les sacudíamos sus pelucas, les cambiábamos peluca. Si el maquillaje se había deteriorado, les hacíamos otro. Y aún nosotros viendo todo eso no entendíamos, porque para mí era como quien era la foto del Hijo de Dios. Y no es así. Cuando yo iba a la iglesia y hacíamos todo este cambio, nos llevábamos la ropa de los ídolos para la casa. Yo me sentía feliz que yo iba a ir a lavar, a arreglar aquella ropa. Yo sentía que era la ropa del Altísimo, la que yo llevaba en mis manos. Pero no era así, sino que era nada más la ropa de ídolos, que la estructura de ellos es de madera, de yeso, de bronce, de metal. Aún hay unos que son hasta de plata y de oro. Y la estructura de ellos era de lo que yo les estoy diciendo. Y había un engaño, porque yo miraba todas estas imágenes de medio cuerpo cuando les quitábamos la ropa, y sus pies estaban puestas en un pedestal que no tenían piernas. Y todo aquello aparentemente se ve como el cuerpo de un hombre o de una mujer, pero a veces están sostenidos en pedestales. Y nosotros nos dábamos cuenta de todo aquello, pero haciendo todo eso uno se sentía feliz, uno se sentía grandioso, trabajando en la iglesia, creyendo que estábamos haciendo lo agradable, lo aceptable a Dios. Pero era una mentira, porque al leer yo ahora la palabra me doy cuenta, y ahí encontramos en la Sagrada Escritura, cuando leemos que abominación grande es ante los ojos de Dios cuando cargamos andas o ídolos en nuestros hombros, haciéndoles rito, haciéndoles homenaje, haciéndoles culto. Yo no sabía que estábamos provocando la ira de Dios, pero sin embargo seguíamos en nuestra ignorancia, porque muchas de esas razones es que nuestros padres ahí nos criaron, y a nuestros padres, a ellos los criaron ahí nuestros ancestros, y ellos dicen: ahí naciste, ahí vas a morir, en esa creencia, en esa religión. Y es mentira. Luego pasó los años, pasó los tiempos, y yo con más fuerzas, trabajando, me llegaron a considerar como un líder de esa religión. Pasó el tiempo y luego empezaron a surgir cosas. Yo miraba en la iglesia, cuando entrábamos por la puerta, había ahí, antes de entrar en el atrio, podemos decir, se encontraba ahí algo especial, como para poner candelas, para pegar candelas, para poner veladoras. Yo miraba ahí candelas de todos colores. Muchas veces, a veces hasta inscrito el nombre en ellas de personas. Muchas veces encontrábamos en el altar cosas feas, pero sin embargo nosotros no entendíamos. Y siguió el tiempo y seguimos caminando, creyendo que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Y no era esa la voluntad de Dios. Hasta que cierto día teníamos nosotros una perra en nuestra casa, y esta perra empezó a dar ruidos, a gritar, en otras palabras, a empezar a hacer unos grandes escándalos, y eso pasó por varios días.
llevamos al veterinario. Nos dijeron de que con unas pastillas, con unas inyecciones, ella se iba a normalizar. Pero de ninguna manera, cada vez era peor la situación de la perra. Cuando de repente pasó alguien por la casa y le dice a mi mamá: yo voy a venir hoy en la noche y vamos a curar esa perra. Y se encerraron en un cuarto, solo mi mamá y aquella mujer. Y yo le digo a mi mamá: mamá, yo quiero ver, yo quiero oír lo que van a hacer. Y ella me dijo: no, vos salite. Pero yo me quedé, insistí y me quedé. Empezaron a pasarle a aquella perra unas candelas, unos montes, unos huevos. Y aquella mujer dijo: si esta perra la llegan a matar, el mal que ella tiene se le va a introducir a más de alguno. La situación cada día era peor. Aquella mujer nos dejó un impacto en nuestro corazón de que si la matábamos iba a pasar algo más grande. Y no había tales de irla a perder, porque no nos dejaba la conciencia ir a perder ese animal así como estaba. Y nosotros seguíamos perseverando en la religión. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, los vecinos de la región nos dicen: o matan a esa perra o la pierden, porque nosotros no aguantamos más. Los aullidos que ella daba eran demasiado fuertes, se escuchaban a 2 y 3 cuadras de donde yo vivo. Y cierta noche le dice mi mamá a mi papá: ¿sabes qué? Si sigue gritando a la perra, la matás. En el principio daba lástima, hermanos y amigos, porque la enfermedad que le cayó a ella era como cuando a un perro le da rabia, que se paralizan a veces de la rabadilla para abajo, y las manos eran un solo temblor. Y nos daba lástima matarla y no hallábamos qué hacer. Pero ustedes saben que al estar en una situación así, los nervios se alteran, y cuando uno tiene los nervios alterados, a veces uno está de mal carácter, de mal genio, como decimos muchas veces. Y entonces esa noche deciden ahorcarla. Recuerdo que yo ya me había ido a acostar cuando empieza aquella perra a dar aquellos gritos, y aquellos gritos intensos, fuertes y cada vez más fuertes. Y se levanta mi mamá y le dice a mi papá: ¿sabes qué? Mata a esa perra, la ahorcás porque ya no se puede. Recuerdo, hermanos, que a esas horas mi papá se levantó, dijo a buscar un lazo y ahorcó a la perra. Pero en el cuarto donde yo duermo se oía el ruido, donde se estaba asfixiando, como que aún estaba viva. Y eso vino a mi corazón y me dio tristeza, y me levanté de la cama en la que me encontraba y abrí la puerta y salí. Cuando yo llegué al lugar de la escena, la perra se encontraba muerta. Y en ese momento empezó a entrar un llanto en mi vida, se apoderó algo de mí. Y yo me fui llorando hacia la cama. Cuando llega mi mamá y me dice: tené paciencia, hija, vamos a comprar otra perra. Pero cuando ella prende la luz y me mira, yo a ella le vi la cara transformada, yo le vi a ella el rostro largo, yo le vi a ella los ojos como que eran llamas de fuego, y en ese momento yo quedé como en un estilo así vegetal. Y ya empezaron a ver qué me hacía. Yo quería hablar y no podía. Sentía la lengua como un nudo. Sentía que mis piernas se estaban hinchando, y yo sentía aquello dormido que me entraba por las plantas de mis pies y se apoderaba de una manera tan grande. No podía accionar, no podía mover mis brazos, ninguna parte de mi cuerpo. Pero mi mente
yo la tenía exacta todavía, yo no había perdido el conocimiento. Y empieza mi mamá a pedir auxilio y empiezan a ver qué hacían por mí. Lo que era mi cuello totalmente aguado. Si alguien detenía mi cabeza podía estar firme, y si alguien no detenía mi cabeza totalmente era un trapo. Otro día al amanecer me llevaron al médico, y cuando estábamos ahí en la clínica me examinaron y todo estaba bien. Mi corazón, los nervios, todo estaba completamente sano. Pero cuando salíamos de la clínica y llegábamos a la casa, nuevamente igual. Y me habían dado medicina, un analgésico por cualquier cosa, un sedante. Me dieron aquel sedante, pero aquel sedante no tenía ninguna función en mi cuerpo, como que no hubiera tomado nada. Pasaron unos días, me llevaron de otro médico y daba el mismo diagnóstico. Cuando venían mi hermana y mi sobrina de la escuela, y apenas recuerdo que llegaron a la casa cuando cayeron ellas al suelo bien poseídas, y las levantaron de ahí con un cuerpo bien aguado y no hablaban tampoco, y empezaron a hablar en lenguas, y en lenguas como la lengua así de los hermanos de allá por el altiplano, que nadie les entendía. Y va de hablar así, y lo único que decían al final: tenemos que vencer, tenemos que vencer. Ya éramos 3 los que estábamos enfermos. Seguidamente otros 2 niños de mi familia empiezan con una gran picazón en su cuerpo y una gran fiebre. Los llevaron al médico y no tenían ninguna alergia, no tenían nada. Y nosotros lo que hacíamos era rezar y acudir siempre a la iglesia. De la iglesia nos llegaban a visitar, pero cuando llegaban a la casa iban con cierto miedo, porque algunos de ellos iban con escapularios, otros iban con unos crucifijos grandes que colgaban en su cuello, otros llevaban en sus manos agua bendita. En fin, hermanos, llegaban con un pánico a nuestro hogar, porque ahí se sentía aquellas fuerzas malignas, aquel miedo, aquella desesperación. Quiero decirle que en ese momento en mi casa, ahí no había, hermanos, quien dijera yo voy a hacer un poco de comida. Ahí no había limpieza, ahí no había comida, ahí no había orden, ahí no había nada, hermanos, porque éramos 6 los que estábamos enfermos, y solo mi mamá y mi hermana, para la gloria de Dios, en esa enfermedad que llegó a nuestra vida, ellas quedaron libres. Y nos empezaron a tratar, a lidiar con nosotros. Y era algo difícil, hermanos, aquella situación. Anochecía, amanecía, volvía a anochecer, volvía a amanecer, y la misma situación. Aquello era desesperante, aquello era horrible, aquello era, hermanos, algo que yo no se lo deseo a nadie. Luego de pasar esas cosas, hermanos, a mí la presión se me llegó a subir tanto que me llegaba a 190 y con la misma me bajaba a 60. Quiero decirles que llegué a pesar 90 libras. Me siguieron llevando con los médicos, y los médicos lo que dijeron que solamente una operación a corazón abierto podían hacer que yo siguiera viviendo, sino de lo contrario iba a morir. Y no nos quedamos solo con el diagnóstico de un médico, sino que acudimos a otros, y lo mismo nos decían, hermanos. Yo llegaba a un momento que le decía a mi mamá: mamá, hagan algo, yo no me quiero morir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Es algo desesperante, hermanos, estar en una situación así y no hallar uno la medicina adecuada para curar aquella enfermedad. Pasaron los días y nosotros siempre atormentados,
por esa gran opresión satánica que se apoderó de mi vida y de mi familia. Y seguimos adelante, luchando con valor, con decisión. Y ustedes saben que cuando uno se encuentra en una situación así, si le dice haga esto, usted lo hace. Si le dice vaya a tal parte, usted va. Habíamos acudido primero a lo que es la ciencia. La ciencia de una vez dijo que solamente una operación. Pero ahí mismo a veces en la religión le enseñan a uno que si uno va a acudir a un lugar de estos por ir a buscar su sanidad, no es pecado. Ahora si uno va a ir a un lugar de estos para ir a hacerle daño a alguien, sí es pecado. Y donde vimos que era algo maligno, por decirlo hoy en día, nos sentíamos nosotros hechizados, nos sentíamos nosotros brujeados, como lo decimos. Nos sentíamos nosotros, hermanos, que nos estaban dañando por medio del ocultismo, que es el nombre de todas estas ramas, de la curandera, del brujo, del hechicero, del encantador, de todo eso. Y acudimos a diferentes partes. Y empezó a tratarnos una señora. Y llegó a la casa y hizo ahí una pequeña ceremonia. Y luego se concentró. Ustedes saben que una persona, un medión o un vaso, se concentra. Donde ellos dicen que llegan espíritus a recetar medicina. Donde ellos dicen que personas que han muerto, médicos, comadronas, cuantas cosas, se presentan para dar medicina y curar a los enfermos. Pero eso es mentira, hermanos y amigos. Eso es totalmente una farsa. Y aquella mujer empezó a concentrarse y lo primero que le dice a mi mamá: ¿sabes qué está pasando aquí? Ustedes están totalmente hechizados. El mal que estaba en la perra está en tu hija. Y eso era para que cuando la perra muriera, el daño caera en alguno de ustedes y cayó en tu hija. Esta gente ha pagado. Esta gente ha ido a una mesa, a un lugar espiritista, donde han ido a pagar por ese trabajo. Y hermanos y amigos, es duro recibir una noticia de esa clase. Y le dicen a mi mamá: a tu hija la han entregado al rey de las tinieblas, a San Pascual, y el tiempo se está acercando y ella va a morir. Así que hagan algo. Hermanos, yo había momentos que ya no deseaba seguir viviendo. Me desmayaba y quedaba ahí, hermanos, sin vida por 15 o 20 minutos. Empezaban a darme aire, a ponerme en la nariz a oler agua florida, que ruda, que limones, que ajos, porque mi mamá todo eso andaba llevando en el delantal. Ella se ponía delantal para cargar todo eso ahí en las bolsas, y así lograban que yo volviera nuevamente. Hermano, era algo difícil, algo muy duro, algo tan triste, hermano, verse uno en una situación que no tiene salida y que no tiene medicina. Y cuando nos dan esa noticia que me habían entregado al rey de las tinieblas, le dice mi mamá: ¿y qué se puede hacer aquí? Hay que hacer un rito, tenés que preparar a tu hija. Y mi mamá le dice: con tal que ella siga viviendo, yo hago lo que ustedes me dicen. Y le dice a mi mamá: tenés que preparar a tu hija con un vestido rojo, con un gorrito rojo, con unas imágenes. Procuren tener todas las imágenes que puedan, bastantes, y candelas. Y vas a tener presente aquí 2 pollos negros. Y vamos a hacer la liberación. Comprás también unas cadenas y unos candados para llevar a cabo esta liberación.
Y lo vamos a hacer a las 12 de la noche. Hermanos, se llegó el día que se iba a llevar a cabo eso. Preparó todo lo que se iba a llevar a cabo. Hicimos todo lo posible de tener todo lo que nos dijeron. Se llegaron las 12. Ahí estaban los 2 pollos vivos. Ahí estaba el azufre. Ahí estaba, hermanos, todos los polvos que iba a llevar a la hora del sacrificio en las piezas del pollo. Cuando empezó la ceremonia, hermanos y amigos, llegaron las 12 y ella dijo: a las 12 en punto viene el rey de las tinieblas y se va a concentrar en el vaso. A las 12 en punto, hermanos, se hizo presente aquel espíritu. Y cuando se concentró en ella, en la mesa que ella se apoyaba, empezó a moverse de una manera que hasta se corría la mesa donde ella estaba apoyada. Y con una mirada así fuerte, casi que nos habló que llevaran los 2 pollos. Y así vivos fueron partidos en 4. Con plumas, con tripas y todo. Y echaron encima de las piezas lo que le iban a poner. Empezó a colocarme una pieza en la mano, en la palma de la mano, luego en la otra mano, luego en el otro pie, y así sucesivamente en el otro pie. Y me iba a poner uno en el corazón, y me iba a poner uno en la frente. Cuando terminó de ponerme el de la frente, con sus 2 manos me agarra por el cuello, queriéndome hacer de estrangular. Y mi hermana se apodera de los brazos y empieza a forcejearse para que me soltara. Hermanos y amigos, yo dije: hasta aquí llegué. Y luego los demás que estaban alrededor empiezan a hacerle fuerza en las manos, hacerle presión para que me soltara. Y suelta mi garganta y me dice mi mamá: levántate, hija, porque esta mujer te mata. Y pueden imaginarse, con aquellas piezas de pollo en las plantas de mis pies, en mis manos, me levanté de la cama en la que me encontraba y me fui a una esquina del cuarto, y yo era un solo temblor, hermanos, y aquella mujer no la podían sostener. Empezó a insultar. Ustedes saben que una persona endemoniada dice unas grandes palabras obscenas, y empezó a carcajearse de nosotros y a burlarse de una manera tan grande que no la podían sostener. Le pusieron las cadenas, le pusieron los candados, y aquella mujer así fue como se fue controlando. Aparentemente ellos dijeron que había sido la liberación, pero yo me encontraba igual. A los 2 días fuimos a la mesa y le decimos: mire, no ha habido ninguna mejoría, ella sigue igual, tengan paciencia, porque esta es una mesa blanca y aquí se trabaja con lo bueno. Quiero decirles, hermanos y amigos, que esa es una gran mentira del diablo, que diga que es una mesa blanca, una mesa celeste, amarilla, roja o negra. Lo mismo da que sea blanca que sea negra. En esa casa, en esa mesa donde nosotros íbamos, mantenían hasta la escritura abierta ya en el Salmo 91. Y ellos decían que era don de Dios el que tenían para trabajar y curar gente. Y dice aquella mujer: tengan paciencia, porque todo esto es un proceso, esto va despacio. Y esperamos, hermanos, esperamos. Y siempre nos recetaban que baños, hacerte baños de no sé cuántos limones partidos en cruz, que flores, que purgantes, que horchatas de ruda, de apacín. En ayunas nos daban aquellas basadas, y óigame, hermano, eso es horrible. Y en lugar de sanarnos cada día, íbamos declinando a más enfermedad. Pasaron los días
Y nosotros la misma situación. Quiero decirles que vivimos 6 veces en esa vida, en ese trajín, todos los días lo mismo. Quiero decirles que en lo económico nos quedamos arruinados. Ya no teníamos nada de ahorro, todo lo habíamos invertido en médicos, en medicina y luego en brujos. Cuando alguien nos habla de otro lugar que era más bueno que ese, y decidimos ir a ver si era cierto. Mi hermano se dio cuenta de la situación que estábamos pasando y él averiguó que donde más nos podían curar según nuestra mente, que esa mesa era muy lenta para trabajar y que teníamos que buscar una mesa con más potencia, una mesa roja o una mesa negra para que nos curaran de aquella enfermedad que teníamos. Y luego nos llevan donde otra mujer. Y cuando ella nos mira la situación que llegamos, nos dice: yo opero y hago operaciones invisibles, pero por cada operación cobro 50 quetzales. Y mi hermano le dice: no importa, trabaja y hacer lo que podás en la vida de ellos. Y había un pacto, hermanos, ahí en esa mesa, que todo el que quería ser curado se tenía que hincar frente a la mesa. Y cuando a mí me querían hincar, en mí entró una fuerza satánica nuevamente y que no quería. A puras fuerzas me doblaron las piernas para que yo me postrara y luego acostarme en una mesita tan bajita y tan corta donde me iban a operar. Recuerdo que aquella mujer agarró unas hojas de apacín, les echó unas gotas de agua florida y jugo de limón y empezó y me dijo: aquí tenés el mal. Y donde ella pasó las manos, oh hermanos, qué duro, yo sentía que era cuchillo, aquello lo que estaba clavando en mi ser. Y dijo: aquí viene, aquí está. Entre las hojas traía a veces gusanos, a veces huesos, pedazos de cristal, tantas cosas que aparecían cuando ella hacía las operaciones. Pero supuestamente todo esto es mafia. Y uno creyendo que todo eso lo tenía uno en su cuerpo, y uno se quedaba admirado y decía: hoy sí, voy a ser sano. Cuando ese día llegan unos hermanos de la iglesia y nos dicen: hermanos, nosotros los miramos a ustedes un poco mejor. Queremos llevarlos a la iglesia para que le vayan a dar las gracias a la Virgen Santísima de lo que porque ella ha clamado a Dios y ustedes están recibiendo sanidad. Nos convencieron y nos fuimos a la iglesia. Llegamos a la iglesia, empezó la misa, y cuando iba a dar inicio, mis 2 hermanitas, las que estaban enfermas, empezaron a gritar y a gritar de una manera horrible. Cuando el sacerdote dijo: pásenme esas 2 niñas, y puso a cada niña una a la mano derecha y la otra a la mano izquierda, supuestamente para administrar sus vidas, rezar por ellas. Cuando aquella fuerza que había en ellas se empieza a apoderar de la vida de él, y aquel hombre se mecía y empezó a crujir los dientes, y él, a como pudo, habló y dijo: pueblo, ayúdenme a rezar. Aquel hombre, hermanos, cada vez se sentía más fuerte y como que iba a caer al suelo. Los seminaristas llegaron y le quitaron una de las niñas, luego quitaron la otra y se lo llevaron a un sillón a sentarlo. Y hermanos, ocurrió algo bien feo. Se fue la luz en el templo. En el patio volteamos a ver hacia atrás y había luz. Cuando se sintió, hermanos, que por la puerta entró un gran personaje, un
un gran monstruo. Y como ellos dejaron solo el altar y el micrófono, aquel gran monstruo sube hasta el altar y pega un gran rugido, y en el micrófono como que era un león. Y toda aquella gente decía: ¡qué miedo! Y empezaron a rezar, unos el Padre Nuestro, otros el Dios te salve María, y otros el Ave María, otros el Credo, en fin, hermanos, otras oraciones. Y aquel miedo, este sacerdote cargaba unos guardaespaldas, y en ese momento que este monstruo pega ese gran rugido, atrás de la iglesia se oye un gran estruendo, un gran ruido, y estos hombres salen hacia atrás del templo con sus armas en las manos, con sus escopetas, y cuando ellos llegan a la parte de atrás, solo llegaron para quedarse ahí inmóviles, y no pudieron ni menearse ni hablar, y se quedaron como que eran estatuas. Ahí en ese tiempo trabajaba una mujer en la cocina. Ella en sus manos cargaba una gran percha de platos planos que los iba a alzar. Y cuando este monstruo pega aquel gran rugido, esta mujer, oh hermanos, bota todos los platos, tira todos los platos, y le entró aquel miedo y aquel pánico. A la hora, hermanos, volvió la luz, se salió toda la gente. Recuerdo que yo en medio de mi debilidad le ayudé a mi mamá a sacar a una de las niñas hacia el patio. Cuando yo estoy en el patio con una de las niñas para subirla al carro, yo siento que en mis pies, en mis tobillos, alguien me golpea y caigo al suelo. Me levantaron como quien levanta un muerto. Y llega el sacerdote y dice: pobre madre, qué situación tan difícil, con 6 hijos al mismo tiempo, con la misma enfermedad. Y le dice a uno de los perigreses: ¿sabes qué? Compra unas pastillas de diazepam, de las más fuertes, y le dan una a cada uno para que se duerman y se queden tranquilos. Hermanos, cuando llegáramos a la casa, los vecinos pensaron de que sí iba a haber vela, que sí, más de algunos nos habíamos muerto. Y ya empezaron a cocer aguas, que aguas de remedio, que a otros a correr para la farmacia, en fin, un puño de cosas. Cuando mis hermanos salen al corredor dicen: mamá, pero si iban más o menos, ¿y por qué vienen ahora tan enfermos? Y le dice uno de ellos: desde hoy en adelante usted no pone ahí un pie en esa iglesia. Al siguiente día nos encontrábamos en ese lugar con todas aquellas cosas. En un papel supuestamente escribieron el nombre de la persona que nos tenía así hechizados. Escribieron el nombre de esta persona por 27 veces. Y luego que estaba inscrito, lo doblaron, lo pusieron en medio de aquella carne, porque se había pedido así raleada. Y ahí se depositaba el papelito, luego unos chiles y tantas cosas que ellos les hacían. De ahí envolvieron aquella carne y la dejaron hecho un rollo y la cosieron con hilo rojo. Cuando ya estaba cosida con hilo rojo, pusieron una parrilla y unas brasas y medio asaron aquella carne, y ya lo introdujeron todo eso en un frasco de vidrio y le echaron agua florida, alcohol, guaro, cuantas cosas. Y eso se iba a enterrar allá en el cementerio
diferentes partes de cementerios, en cruz de calle, mejor si alguien lo habían asesinado ahí, a la orilla de los ríos. Nos mandaron a diferentes partes a enterrar todas esas cosas. Otros frascos los llenaban con sangre de res. Se iban al rastro donde mataban reses y llenaban los frascos y se llevaban esos frascos con sangre y introducían en ellos aves como pollos y cuantas cosas. Pero antes de ir a enterrar esto, lo mantenían debajo de la mesa por unos 15 días. Ellos decían que en todo eso agarraba fuerza, y cada noche les administraban una oración, les administraban ahí un saumerio y hacían ahí cierta ceremonia. Cuando todo eso estuvo preparado, lo fuimos a enterrar a diferentes partes que les he mencionado. Cuando yo estaba hecho todo ese trabajo, le dicen a mi mamá: los espíritus han revelado que a tu hija hay que hacerle una operación invisible. La vas a preparar con un vestido blanco, un gorro blanco, una sábana blanca, 4 velas de las más grandes, para poner una en cada esquina de la cama. Ustedes se pueden imaginar cuáles son las velas más grandes. Son de esas que se usan en las velas. Y compró mi mamá todo aquello. Le pidieron una palangana nueva, ellos dicen sin pecar, un lienzo blanco. Le pidieron 7 agujas, 7 alfileres, 7 giletes, una tijera, algodón, alcohol, hilo, para supuestamente hacer la operación. Y se llegó el día en que eso iba a estar preparado. Me vistieron de blanco, ahí ya no era de rojo, sino que era de blanco. Y siempre a las 12 de la noche, aquella cama en la que me iban a acostar tenía que tener una sábana blanca. Y en una palangana desvaciaron varias lociones, que es del Divino Maestro, que es loción de San Simón, que es loción de las 3 Aves Marías, un puño de lociones que ocupan en esos lugares, y empezaron a rociar mi cuerpo. Quiero decirles, hermanos, que yo de la cama, yo saltaba de un gran nerviosismo que yo tenía de lo que me iban a hacer, de lo que me iba a pasar. Cuando se llegó la hora, rociaron mi cuerpo y llegó aquella mujer, se concentró, dijo que en ella estaba concentrado el espíritu de la paz, y hizo mi camisón a un lado, limpió la parte de mi corazón con un algodón, con alcohol, y empezó supuestamente a hacer un rayón en mi pecho. Pasó el primer gilet, el segundo, hasta que llegó al 7º, y así sucesivamente con los 7 alfileres, con las 7 agujas. Déjeme decirle que aún llevo yo cierta señal ahí donde me realizaron eso. En eso estaban, hermanos, cuando yo dejé de existir. Pero pasó algo bien raro. No salí de mi cuerpo, no respiraba, ni mi corazón se oía trabajar. Y ellos dijeron que era por la operación. Como en eso de 15 minutos, yo voy viendo con los ojos del alma a un personaje tan alto, bello, con su cabello que le caía a los hombros, un cabello rubio, quebrado, lindo, y un rostro tan bello, y traía una vestidura blanca, y traía una banda puesta de oro así en su pecho, y traía unas sandalias puestas,
y a la par de este personaje venía otro con un azafate. Cuando estos personajes se acercan a mí, me dice uno de ellos: te vamos a cambiar tu corazón. Y como arte de magia yo vi que uno de ellos pasó su mano sobre mi pecho y sacó aquel corazón marchito, herido. Porque déjeme decirle que alguien que padece del corazón, presión alta, presión baja, se le hacen ciertas heridas pequeñas en el corazón y va perdiendo hasta el color. Cuando en el azafate que traían me dice: aquí traemos el que te vamos a poner. Y solo vi que lo agarraron, un corazón tan bello, un corazón color de rosa, y colocaron aquel corazón en mi cuerpo. Y yo abro los ojos y todos ellos dicen: fue de éxito la operación. Cuando yo me siento, me ayudan a que yo me siente sobre la cama y yo les digo: ¿qué pasó? Y ellos me dicen: es que por la operación usted se quedó desmayada. Pero yo les digo: yo vi a dos personajes y empiezo a describírselos. Y me dicen ellos: ¿sabes qué, hija? El hombre mayor que viste, ese es el dirigente de la mesa de los espíritus. Porque toda mesa tiene un espíritu líder que rige y gobierna ahí a los demás espíritus. Y él fue el que te operó. Miren, hermanos, yo era religiosa, pero de todos los años, desde la niñez hasta la adolescencia que yo llegué en ese lugar, yo nunca había leído la escritura. Yo no sabía que existía un Dios tan grande y poderoso. Yo no sabía nada de Jesús, porque ahí dan la misa y en misa se queda uno. Algo otros sacerdotes la daban hasta en inglés, en portugués, y uno igual salía. Uno lo que hacía era ponerse a fijar su vista en alguna imagen, y uno salía igual. Uno no sabía nada de la palabra. Y cuando ellos me dicen así de que era el dirigente de los espíritus, yo digo: qué bueno, hoy sí yo voy a ser sana de esta enfermedad. Al otro día, hermanos, me sentía yo algo débil por tanto tiempo de no comer. Pero mi mamá padecía de una enfermedad en su garganta. Y me dice: gracias a Dios, hija, que te miro un poco mejor, y a los demás. Pero yo, a ese lugar, yo ya no pongo un pie más. Y yo le digo: mamá, ¿por qué? Si así como nos están tratando a nosotros y dándonos medicina, a usted la pueden curar también. Y ella me dice: yo ya no voy a ese lugar. Primeramente, somos religiosos. Segundo lugar, mira lo que nos han hecho que hagamos: andar hechizando gente. Supuestamente para nosotros no era que anduviéramos así, hechizando, sino que devolviendo mal por mal. Mira a qué extremos hemos llegado. Porque déjenme decirle que hasta un gato negro me pasaron en el cuerpo para que todos aquellos males se me fueran. Y quiero decirle, hermano, y amigos, que me dice mi mamá: yo ahí ya no voy. Mira cómo estamos arruinados en lo económico. Todos los ahorros que teníamos se esfumaron. Así es que yo ya no voy. Y déjenme decirles que mi corazón se llenó de sentimiento, de tristeza. Y como quedaba cerca el lugar, yo ya tenía fuerzas para irme caminando. Y me fui caminando hasta aquel lugar y llegué. Y solo recuerdo que llego a lo que es el corredor de la casa de ellos. Y me apoyé de uno de los muros de aquel corredor. Y le dice uno de las niñas, aquella mujer: Vilma ahí está y viene enferma. Recuerdo que el esposo de ella llegó
y me toma por la cintura y me lleva a aquel lugar. Y me pone enfrente de la mesa, me sientan en una butaca que tenían en la que se sentaba la mujer para curar. Y me sientan ahí, empiezan a pasarme candelas, empiezan a pasarme saumerios. Y yo sentí, hermanos, que hasta ahí llegué. Cuando, hermanos, empiezan a hacerme todo eso, yo en ese momento puedo decirles que me quedé muerta. Yo vi que de mi persona salía otra con la misma imagen mía, pero yo decía, qué raro esto, porque yo en la butaca yo miraba mi cuerpo inerte, sin color, sin vida, y ya viendo que en ese momento iba llegando mi mamá y mi hermana y me gritaban a los oídos, y yo a ellas no las podía oír, ellas no me podían ver, y yo a ellas sí las podía ver, las podía oír. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Será que voy a regresar a mi cuerpo? ¿Cómo será esto? Pero yo había oído la historia que decían que cuando uno moría, uno salía con una túnica blanca. Y la sorpresa mía que con el vestido que yo estaba ahí en esa butaca, que me había quedado muerta, con ese mismo color de vestido yo aparecía. Y luego vi, hermanos, recuerdo que era de tarde, pero en el lapso que yo morí, yo vi, hermanos, que aquí lo que es el aire, podemos decirlo así, había unas grandes tinieblas. Uno en el día puede ver que todo el firmamento está claro, pero ustedes supieran las grandes fuerzas malignas, las grandes tinieblas que hay arriba. Yo empecé a ver, hermanos y amigos, que unos monstruos tan grandes, como de 2 metros de altura, y con un cabello tan áspero que les caía a la cintura, me querían agarrar, con una cara bien deforme, con unos ojos bien horribles, y yo quería huir, que no me agarraran. Pero luego, hermanos, yo empecé a gritar y decir, ayúdenme, cuando de repente una luz tan pequeñita, del tamaño de una moneda de 5 centavos, se deposita en mi frente, y por esa luz ya no me pudieron agarrar aquellos monstruos tan horribles. Y vi yo que me llevaron a un gran pasillo. Ese pasillo tenía unas paredes blancas y el fondo era blanco. Y me agarró un hombre por la mano, vestido de blanco, su rostro cubierto por un velo que yo simplemente miraba solo sus ojos. Y este personaje me dice, te voy a llevar al lugar que te pertenece. Y este personaje me lleva hasta aquel lugar, y yo empiezo a caminar y él se desaparece, y llego al fondo de aquel pasillo, cuando oigo una voz que me dice, este lugar no es para ti, este lugar no te corresponde, te voy a enseñar el lugar que te corresponde. Cuando yo veo, hermano, en unos instantes, se me presentó la tierra y se abre un hoyo en la tierra, y este personaje me agarra por la mano y nos introducimos en aquel hoyo, y el inicio era un caracol, y caminamos y llegamos a un túnel, una gran oscuridad, una gran tiniebla, una gran soledad. Y cuando caminamos, llegamos a aquel lugar donde se encontraban, hermanos, una inmensidad de personas, una inmensidad de gentes. Ahí habían hombres y mujeres, ahí hay ancianos, hay adultos y hay jóvenes. Lo único que yo no vi fueron niños, pero ahí vi yo toda esa gente, unos siendo atormentados por los demonios,
les pegan con unas lanzas, algo otros depositados como en fosos, algo otros metidos en cárceles, y aquellos demonios van a atormentarlos con las lanzas. Y cuando el Señor me lleva de la mano, muchos estiran su mano y le dicen: Señor, ten misericordia de mí y sácame de este lugar. Y el Señor sigue pasando, hermanos. Ahí se mueven en manos, ahí se extienden manos de decirle: Señor, tú tienes poder para sacarme de este lugar. Y el Señor hermanos, el Señor se estremece y se le rodan por sus mejillas unas lágrimas de ver su misma creación hundida por el pecado y por la desobediencia en el lugar que se encuentra. Se encuentran hombres, ahí hermanos y amigos, hay prostitutas, ahí hay borrachos, ahí hay toda clase de gente. Hay rótulos donde dice prostitutas, hay rótulos donde dice borrachos, hay rótulos donde dice asesinos. Hermanos, aquello es duro y terrible. Y yo sabía que en ese lugar a mí me iban a dejar. Y me dice el Señor: ¿ves toda la gente que está aquí? Y yo le digo: sí, pues este es el lugar que a ti te toca. Y yo le digo: Señor, ten misericordia de mí y no me dejes en este lugar. Yo me arrodillé, hermanos, en el Espíritu y empecé a decirle: Señor, ayúdame. Padre, yo te he servido. Señor, yo no he sido una hija desobediente. Señor, yo te he servido si he sido una mujer religiosa. Oh, hermanos, aquello era tan duro y tan difícil para mí. Conocer algo, ver algo que nunca yo había visto, ver algo que nadie me lo había explicado a través de la palabra, conocer algo, hermanos, que yo nunca me imaginaba ni creía que existía. Y yo le digo: no me dejes aquí, ten misericordia de mí, porque solo tú lo puedes hacer, oh Dios del cielo. Y el Señor me dice: levántate. No puedo olvidar ese día, hermanos, está grabado en mi mente como que hubiera sido ayer. Me dice: levántate, y me toma nuevamente de la mano y caminamos más. Y yo digo: Señor, íbamos caminando como cuando un padre lleva a un niñito, y yo caminaba y le veía su rostro y le decía: no me dejes, no me dejes, tú lo puedes hacer, tú tienes poder. Yo empecé a reconocer, hermanos, que Él tenía poder para no dejarme en ese lugar. Allá al fondo, hermanos, se oía algo más fuerte. Se oía algo, hermanos, como un estruendo del mar. Y yo le digo: Señor, ¿y eso qué es? Y Él me dice: ¿quieres ver? Sí, Señor. Me lleva a aquel lugar, hermanos. Y en ese lugar no hay agua, pero es tan inmenso así como es el mar, sino que hay una masa gris, espesa, que está hirviendo, y sobre ella se pasean unas llamas de fuego. Y me dice: esto está preparado para Satanás, para los demonios, y para la muerte y todos aquellos sus seguidores. Y dimos una media vuelta. Yo me quedé sorprendida, hermanos. Ahorita la gente que está muerta y se ha ido sin Dios y sin esperanza está en un lugar de tormento, de angustia y de dolor, pero no están en el lugar de fuego. Y yo le digo: Señor, ¿no me vas a dejar aquí? Y el Señor me dice: te voy a mostrar algo más. Hermanos, se mira aquella gente donde está siendo atormentada por los demonios, donde le dice: tú eras asesino allá en la tierra, tú eras allá en la tierra un borracho, tú eras allá en la tierra un ladrón. Y los están golpeando, los están lanzando a cada momento, a cada instante. Aquel lugar tiene olor a azufre, a carne podrida. Es triste, hermanos,
verse aquella situación en la que se encuentra aquella gente. Y la Escritura dice que mientras hay vida y esperanza, pero ya muertos no. Y a mí me duele en el corazón, hermanos, ver aquellas manos que se estiraban y le decían: Señor Jesús, tú puedes ayudarme, sácame de aquí. En ese lugar hay luz solamente cuando Jesús, por misericordia, le muestra a alguien ese lugar. Al contrario, son puras tinieblas. Salimos de ese lugar y el Señor nuevamente me toma de la mano y me muestra otro lugar diferente totalmente en el que habíamos estado anteriormente. Ese lugar que el Señor me muestra por primera vez era algo que yo jamás había conocido, ni me imaginaba, ni había visto. Un lugar muy precioso, muy lindo. No hay palabras como describirlo. No todo lo que yo vi les puedo decir porque el tiempo es corto, pero sí voy a compartir con ustedes algunas de las cosas en esta hora. El Señor me muestra, hermanos, un lugar donde había mucha gente paseando de un lugar a otro. Corre el Señor unas cortinas para mostrarme aquello. Una multitud de hombres y mujeres rejuvenecidos. Ahí no se ven ancianos, ahí no se ve gente de una vez ancianitos. Se ve gente rejuvenecida, gente fuerte. El Ministerio de Alabanza Apocalipsis presenta a hermana Vilma Figueroa con un testimonio de poder. Jesucristo hizo una explosión en mi vida, cambió mis tinieblas en luz. ¿Tan lindo de sí o no? Yo le digo: sí, Señor, lo conozco. Y él me pregunta: ¿quién es ese hombre? Y yo le respondo: Señor, él es mi abuelo. Pero aquella persona que estaba a aquel lado no me podía ver ni podía platicar conmigo, sino que solamente yo lo podía ver y podía estar hablando ahí con el Señor. Y yo le digo: Señor, él es mi abuelo. Y él me dice: ¿y él quién fue en la tierra? ¿Él qué hizo? Y yo le digo: Señor, él se convirtió, se hizo cristiano. Y él me dice: y me sirvió a mí en la tierra, me reconoció ahí en la tierra, me recibió en su corazón. Por lo tanto, este es el lugar que está preparado para todos los lavados con la sangre de Cristo, para todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y yo le digo: sí, Señor. Pero yo me quedé, hermanos, asombrada de ver a mi abuelo en ese lugar, porque yo no sabía que él había muerto. Yo en mi inconsciencia, en mi estado de enfermedad, a mí no me habían comunicado nada que él estaba enfermo, porque la situación de nosotros era muy grave. Y si nos hacían saber esta noticia, iba a ser aún peor de lo que estábamos. Y ese día que yo morí a las 5 de la tarde, él había muerto a las 5 de la mañana. Pero a mi mamá no se lo hicieron saber por la tragedia que estábamos viviendo. Ella se iba a poner peor de saber que no podía viajar hasta allá donde la familia. Ninguno de nosotros sabíamos que él había muerto. Pero cuando el Señor me lo muestra, oh hermanos, déjeme decirle que yo me alegré tanto, porque durante esa enfermedad que él tuvo, después que yo platiqué con mis familiares, ellos me dijeron que él había quedado totalmente, hermanos, totalmente en una gran situación. Su cuerpo había quedado totalmente débil, deshidratado, bien delgadito. Y yo allá, cuando el Señor me lo muestra, yo puedo ver un hombre vigoroso, un hombre fuerte, ahí paseándose en medio de aquel jardín, en medio de aquellas rosas. Oh, hermanos, todo tan lindo, todo tan diferente. Aleluya, gloria a su nombre. Yo ahí podía ver, hermanos, aquella paz tan linda.
que se sentía, que se podía sentirse en el alma, en lo profundo de mi corazón. Yo si le cuento esto, no es porque me lo hayan contado, sino que porque yo lo viví y porque el Señor Jesús me mostró todo aquello tan precioso, toda aquella inmensidad, toda aquella paz. Y entramos a una parte de esa casa, para que usted me entienda, de ese palacio, de esa mansión. Entramos a una gran sala, a un gran pasillo, donde se encontraba una mesa. A esa mesa yo no le vi fin. A esa mesa, hermanos, yo no vi hasta dónde terminaba. Pero lo que sí pude ver, que esa mesa tenía un mantel tan lindo, un mantel blanco bordado con oro. Habían platos y copas sobre la mesa. Habían sillas, hermanos, alrededor de la mesa. Pero a mí lo que me impresionó tanto fue el ver que aparecían en lo que era la pared de la silla nombres inscritos. Y yo le digo, Señor, ¿y esos nombres que están ahí, eso qué es? Ese es el lugar que le responde a cada uno de mis invitados a las bodas del Cordero. Ahí está el lugar preparado para cada uno de mis convidados. Hasta aquí yo no entendía, hermanos, qué era eso de los convidados, del rapto y de las bodas. Yo no, de eso estaba cero. Y el Señor me dice, todo esto está preparado para ellos. El tiempo está cerca. Y seguimos caminando, hermano. Hay una de nombres, y de nombres, y de nombres. Oh, déjeme decirle que ahí lo que falta nada más es que sirvan la comida y que estén los invitados presentes. Pero todo está listo. De ahí pasamos, hermanos, por otro pasillo. Y hay una inmensidad de cosas. Ahí hay coronas. Ahí hay presentes. Ahí hay como trofeos. Si ustedes vieran las cosas lindas que están ahí. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres estar aquí? Yo le respondí, sí, Señor, yo quiero estar aquí. ¿Tú quieres comer conmigo? Yo le dije, sí, Señor, yo quiero comer contigo. ¿Tú quieres estar sentada en una de esas sillas? Yo respondí, sí, Señor, yo quiero estar ahí sentada en una de esas sillas y comer juntamente contigo. Ahora tienes que hacer algo. Regresa a la tierra. Regresa a tu familia, a tus amigos y todos aquellos que te necesitan. Busca una iglesia evangélica donde se predique mi palabra, donde den la palabra, donde bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí ve y recíbeme en tu corazón. Ahora regresa a la tierra y lleva este mensaje de salvación para tu familia. Y búscame en una de esas iglesias y yo recibiré tu corazón. Recuerdo que el Señor me toma de las dos manos y me dice, ve y da este mensaje a toda aquella gente que te necesita. Recuerdo, hermanos, que abrí mis ojos y me quedé así como que algún gran aire había cruzado mi cabeza. Miraba a la demás gente y no muy las conocía. Ahí estaba mi familia, ya haciendo preparativos para la vela, para llevar el cuerpo de ahí de la casa de la mujer que curaba, para llevarme para la casa. Recuerdo que a las 8 de la noche yo volví a mi cuerpo y dice la mujer, miren, ha vuelto a la vida porque San Simón la trajo de regreso. Yo recuerdo que cuando yo morí, ese espíritu estaba concentrado en ella y dijo, yo me voy pues a alcanzarla
para traerla de regreso. Y eso es mentira, hermano. Entonces ella dijo, San Simón pudo y la trajo de regreso, porque era el patrón de esa mesa, hermanos. Y yo, a como Dios me ayudó, me puse en pie. Y luego no pude y me volví a sentar. Y me dice, ¿qué le pasó? ¿Qué vio? Yo le dije, el Señor habló a mi vida y me dijo que tengo que buscar una iglesia cristiana y tengo que recibirle en mi corazón, yo y mi familia, y que Él ahí va a sanar mi cuerpo y va a sanar a mi familia. Y ellos me dicen, al que usted vio fue el dirigente de los espíritus. Y yo les digo, en aquella oportunidad me pudieron engañar, pero ahora no. Hermanos, me pongo en pie, ahí en la mesa de la bruja, ahí donde estaban presentes, ahí donde habían hechizos, ahí donde estaban todos esos ídolos, todas esas imágenes, todas esas musarañas del diablo. Me pongo en pie y por primera vez predico a Jesucristo y les digo, el mandato de Dios es que yo y mi familia seamos cristianos de hoy en adelante y busque una iglesia evangélica. Oh, gloria a Dios, hermanos, es una gran bendición. Yo me llené de una fuerza, de una energía y nos fuimos. Y esta gente, se puede imaginar usted cómo se quedaron, enojados, molestos, porque ellos sabían que se les habían ido sus presas, sus víctimas. Y yo ese día, hermanos, hubiera querido aceptar a Cristo. Esa misma noche yo hubiera querido que alguien llegara a mi casa y me dijera, quiere aceptar a Cristo. Recuerdo que el otro día para mí fue tan largo, para mí fue tan duro ese día, que yo hubiera querido que anocheciera luego para ir a la iglesia con mi familia e ir a aceptar a Jesucristo. Llegó la noche y nos preparamos con mi familia y nos fuimos. Recuerdo que había una joven moderando el servicio y cuando nos vieron entrar, éramos como 10 los que íbamos entrando, hermanos. Aquella muchacha se queda ahí paralizada y no habló nada y se quedó corta de palabras. Y la gente nos dice, pasen adelante los hermanos de la iglesia, bienvenidos, siéntense. Y nosotros nos sentamos. La gente se quedó admirada porque en primer lugar nos conocían por una gente religiosa. En segundo lugar, afuera de nuestra casa manteníamos un rótulo donde decía, no aceptamos visitas de protestantes porque somos católicos. En tercer lugar, ahí en la región que yo vivo se regó la bulla que nosotros estábamos locos, que nosotros estábamos endemoniados. La gente nos tenía miedo. El que quería llegar a visitarnos no podía porque la cabeza se le ponía grande o las piernas y caían desmayados. Entonces nadie nos podía visitar. Y cuando nos ven entrar, ellos se quedan espantados. Entramos, luego del mensaje, todavía no había dicho el pastor quiénes quieren recibir a Cristo en su corazón, y nosotros ya estábamos en el altar recibiendo a Jesucristo como nuestro único y salvador de nuestras vidas. Ahí yo sentí que estaba perdonada de mis pecados. Ahí yo sentí que estaba sana de mi cuerpo, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Y ahí, hermanos, hubo una administración tan linda y empezó a moverse la unción del Espíritu Santo. Y habían 2 jovencitas en esa iglesia que el Espíritu Santo les daba para administrar. Y administraron la vida de mi mamá y le dicen, hija mía, dice el Señor, tú vienes padeciendo de una enfermedad en tu garganta, pero ahora el Señor dice que eres libre. Y desde ese momento el dolor, el estorbo se le quitó a ella. Y luego llega la otra hermana y le confirma y le dice lo mismo. Hermanos, empezamos a ver cosas grandes. Pero la mujer de aquel lugar no se había quedado tranquila y nos mandó a decir con una mujer que se quitaba el nombre si nosotros no volvíamos derrotados y enfermos a ese lugar y que ella nos iba a curar. Cuando cierto día aparece
debajo de una de las camas del dormitorio una muñeca de esterina. Una muñeca que partes tenía de esterina y partes de cera. Y tenía infiltrado alfileres por todas las partes de su cuerpo. Formaron un cuerpo de una mujer bien hecho. Yo no me encontraba en ese momento ahí porque andaba estudiando con mi hermana. Cuando regresamos oíamos la gran oración y yo le digo a mi hermana, ¿será que pasó algo en la casa? Ha de ser, oí qué oración tan fuerte. Cuando llegamos nos dice mi mamá, ha ocurrido algo. Encontramos esto y esto y esto aquí en la casa. Y nos pusimos a orar y a orar, hermanos. Cuando por primera vez yo oigo un mensaje de parte de Dios por medio de otra persona. Usa el Señor a un niño como de 12 años y dice, hijos míos, dice el Señor, no hay solo eso, busquen más, porque hay otras cosas más. Hermanos, nosotros seguimos orando, pero Señor, ¿dónde más? ¿Dónde más? Que si en el frente de nuestra casa habían unas macetas y nosotros allí dejamos de orar porque el Señor nos habló y nos dijo, busquen entre las macetas porque iban a encontrar algo. Y ahí había un hoyito bien redondo, bien hecho, como que lo habían cavado con algo bien especial. Tierra no había de donde habían hecho aquel hoyo. ¿Y qué se encontró ahí, hermano? 5 animalitos reptiles. Usted se podrá imaginar cuáles eran. 5 sapos. Y el Señor habló a nuestras vidas y nos dice qué era lo que había en el vientre de aquellos animales, el nombre de todos nosotros, para que cuando ellos murieran asfixiados, todos nosotros íbamos a recaer nuevamente con la misma enfermedad. Pero el Señor nos habla y nos dice que los echáramos en algún recipiente y los fuéramos a tirar a un río. Fuimos a tirar todo aquello, administramos nuestro hogar, administramos nuestras vidas y quedamos libres para la gloria de Dios. El Ministerio de Alabanza Apocalipsis presenta a hermana Vilma Figueroa con un testimonio de poder. Jesucristo hizo una explosión en mi vida, cambió mis tinieblas en luz. El Ministerio de Alabanza Apocalipsis presenta a hermana Vilma Figueroa con un testimonio de poder. Jesucristo hizo una explosión en mi vida, cambió mis tinieblas en luz.